Para hablar sobre ese tema, estamos en estos momentos en la comunicación con el Teniente General de la Policía en situación de retiro, Carlos Gómez, a quien le damos la bienvenida, y además abogado, por cierto, y es importante poder conversar con él. Teniente General, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. Muy buenos días, agradeciéndoles a ustedes por la invitación y a toda su teleaudiencia, también un saludo afectuoso. Estoy ya no a contestar las preguntas que ustedes estimen pertinentes, ¿no? No, gracias por estar con nosotros. Y para preguntarle primero su opinión sobre qué piensa usted cuando escucha las denominaciones a leyes del Congreso siendo catalogadas como leyes que favorecen la criminalidad, las leyes pro crimen. Bueno, respetando la opinión de mis colegas, la presidenta del Poder Judicial y nuestra decana del Colegio de Abogados de Lima, yo estoy en total desacuerdo con ella, ¿no? Porque no existen leyes pro crimen. Las leyes que se han dado son para combatir más eficazmente la delincuencia común y organizada, y también para que se respeten los derechos al debido proceso, especialmente el derecho de defensa, y con el fin también de que los procesos penales no duren una eternidad, como hoy en día se hace, ¿no? Los procesos penales tienen que tener una duración máxima de 4 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en nuestro país duran 12, 15 años, y además llegan hasta la Corte Suprema, y nuevamente se emiten las sentencias casatorias que anulan todo lo actuado y vuelven a la etapa de juzgamiento. Total, que una persona, hasta antes de estas normas, era juzgada pues, de forma indefinida, y eso no podía hacer, ¿me entiendes? Creo que hay varias reformas procesales penales por hacer, pero creo que lo que se han hecho son para combatir el crimen, no por crimen. Creo que habría que tener un estudio más adecuado, más analítico de estas normas, a fin de que se puedan tomar una posición, ¿no?, de acuerdo a la realidad de lo que se ha hecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una de las normas, antes de entrar a la última, que se dio en el Congreso de la República sobre el fuero militar policial, una de las normas que también ha sido cuestionada muchísima, incluso por el Poder Judicial desde un inicio, es la que se refiere a la extinción de dominio. Cuando un investigado se encuentra despojado de su propiedad porque bajo la presunción de la investigación que hace la Fiscalía, la propiedad, el bien, el inmueble o bien mueble, como un carro, habría sido aparentemente obtenido por dinero ilícito, de narcotráfico, de corrupción, de lo que sea. La norma vigente actual establece que para que le puedan expropiar esa propiedad, tendría que existir una sentencia firme y consentida. Y el Poder Judicial dice que no, eso no puede ser viable, porque si aplicamos ese sentido, todo el tiempo que pueda transcurrir hasta que salga la sentencia, el investigado vende sus propiedades, transfiere propiedades y finalmente continúa con el delito. No, me parece que hay un error conceptual ahí. El problema con la norma anterior era que casualmente se seguía un proceso mixto, se puede decir, porque no era ni penal ni civil, de extinción de dominio, muy aparte de la investigación fiscal y el proceso penal por el delito cometido. Y no solamente se incautaban los bienes, sino se disponían de esos bienes. Y en consecuencia, pues, el afectado, si es que luego de un largo proceso lograr una sentencia absolutoria, ya no va a poder recuperar ese bien, porque ya no está, como dicen, bajo la potestad de propiedad del Estado, sino ya no dispuesto, inclusive para una tercera persona. Entonces, ese es un grave problema. Miren, yo he trabajado en la Dirección de Investigación de Lavados de Activos, y actualmente nunca ha existido ningún problema al respecto sobre eso, porque cuando yo veo que hay un inmueble perteneciente a una persona que está presuntamente proveniente, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas, solicito su incautación al Ministerio Público. El Ministerio Público a su vez lo solicita al juez y el juez lo dispone, pero ese bien inmueble es incautado temporalmente, no de manera definitiva. Entonces, cuando ya salga la sentencia definitiva, sentencia firme, ¿no?, en última instancia, que establezca su responsabilidad penal, en ese momento ya se podrá disponer ese bien. Eso así siempre ha sido, ¿no? Ahora, que debe existir la ley de extinción de dominio, debe existir, pero no puede ser una ley que se utilice para cometer abusos. ¿Entiendes? Y el tiempo de investigación que ahora se le da como plazo al Ministerio Público, el Ministerio Público menciona mucho de que eso no les permite ahondar, profundizar en investigaciones de casos emblemáticos, más aún cuando se trata de presuntas organizaciones criminales. Bueno, mire, los plazos de investigación siguen siendo lo mismo. O sea, el problema está en lo que se ha establecido límites, es para que el Ministerio Público pueda emitir la disposición de inicio de investigación preliminar, puesto que no podía ser
que ante una denuncia, cualquier ciudadano que iba a una comisaría, ¿no? A denunciar un robo, un hurto, lo que sea, el Ministerio Público demoraba 5 o 6 meses, o hasta más, en poder emitir la disposición de inicio de invitación preliminar. Eso no podía ser. Y la población lo que quiere es justicia, lo que quiere es que se resuelva su caso. Entonces, eso de ninguna manera, inclusive en los casos de delito de extorsión, sicariato, ¿no? Homicidio calificado, igualmente demoraban. En un caso de secuestro, por ejemplo, eso debe ser inmediato. Entonces, lo que ha hecho la ley 32.130 es establecer plazos perentorios para que puedan emitirse la disposición de inicio de invitación preliminar. Por ejemplo, el caso de delito flagrante tiene que ser, como usted comprenderá, de inmediato. Se comete el delito, pues se comunica al fiscal, y el fiscal debe emitir de inmediato, porque tengo solamente 48 horas para investigar a esa persona y poderla poner a disposición con el informe policial respectivo, ¿no? Entonces, eso se dio a raíz de la ley 32.130. En los casos de delitos graves, como extorsión, sicariato, todo 24 horas, eso es casualmente, la ley 32.130 lo que hace es recuperar la facultad investigativa de la Policía Nacional. Eso es lo que hace esa ley, que es la llamada por crimen. En todos los países desarrollados, inclusive en Francia, estimado, en el cual nace el sistema acusatorio garantista moderno mixto, ¿quién investiga? Investiga la policía francesa, igual en Estados Unidos, en el FBI, tenemos la Policía Federal, en Inglaterra, el Scotland Yard. Sin embargo, en nuestro país se le dio facultad al Ministerio Público para poder investigar los delitos a raíz del Código Procesal Penal. Me parece a mí, desde el punto de vista doctrinario, bueno, con la autoridad académica que me va a hacer doctor en Derecho, de que el problema que fue que en nuestro país nos ha metido un híbrido, el sistema acusatorio garantista, en el cual pues se le da al policía, al fiscal la facultad de investigar incluso por sí solo. Y el policía puede ser, el fiscal puede ser, señor, un excelente penalista. Tengo muy buenos amigos que conocen bastante de derecho penal, pero una cosa es ser abogado penalista y otra cosa es ser pesquisa, ¿no? Otra cosa es ser detective y poder saber la operatoria que se sigue para investigar un delito, ¿no? Claro, y es importante abordar otra vez el tema de las denominadas leyes por crimen, como lo llaman aquellas que se oponen a estas normas dadas por el Congreso, porque es parte del debate recientemente una vez más, porque la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, como mencioné hace un instante, se pronunció también en contra de este paquete de leyes. El candidato o ex candidato presidencial a un diputado, Roberto Sánchez, condicionó el diálogo con Keiko Fujimori, la presidenta electa, con la derogatoria de ese paquete de leyes denominadas procrimen. Sin embargo, y un hecho que ha generado la polarización, de la tensión de las relaciones entre el Congreso y la Fiscalía, ha sido esta norma que usted acaba de mencionar, de la investigación en manos de la policía en la etapa preliminar. ¿En qué punto esto favorece a la lucha contra la criminalidad? Porque la Fiscalía dice que eso debilita sus funciones. Miren, el nuevo Código Procesal Penal se dio en el año 2004. Lo debo señalar que en este código no intervino la Policía Nacional en su formulación. Nos llamaron los últimos días, según recuerdo, cuando ya era un proyecto, el Código Procesal Penal, y participamos, pero sin voto, no teníamos voz. O sea, no solamente teníamos voz, más no voto. Esta ley, en realidad, lo que hace es volver al estado anterior, como es en toda policía desarrollada en el mundo. O sea, en todo país desarrollado en el mundo, es la policía la que investiga. ¿Por qué investiga la policía? Porque tiene la suficiente capacitación, experticia y conocimientos técnicos científicos para poder identificar, ubicar y capturar a un delincuente. En las universidades, en ninguna facultad de Derecho, se enseñan los procedimientos operativos para poder investigar un delito de homicidio, un delito de sicariato, un delito de robo. No se les enseña porque al estudiante se le prepara para ser abogado, para poder defender en los tribunales los procesos penales, civiles, etcétera, ¿no? Más no para ser un pesquista, para ser un detective. Ser un pesquista, un detective implica realizar una serie de diligencias de campo, como observaciones, vigilancia, seguimientos, utilización de agentes encubiertos, utilización de técnicas especiales de investigación. Y el Ministerio Público nunca ha preparado para eso, porque no han sido formados para eso. Ellos están formados para conducir jurídicamente la investigación, orientar legalmente al policía, como ha sido siempre, ¿no? En los casos, y de acuerdo a su teoría del caso, la Policía Nacional va a actuar. El fiscal tiene que decirle al policía qué cosa es lo que quiere, de acuerdo a su teoría del caso, el cómo, el procedimiento, eso es lo que tiene que hacer la Policía Nacional. Y miren lo que ha pasado. El ejemplo de Trujillo, donde entró en vigencia el Código Procesal Penal en el año 2007, ha aumentado exponencialmente la delincuencia. Yo he sido jefe de la tercera y después de Trujillo, y lamentablemente lo que vi es la aplicación demasiado garantista del Código Procesal Penal, por ejemplo, en contra de esta
organización criminal de los pulpos, ¿no? Entonces, la verdad que no se podía trabajar bajo ese contexto. Entonces, lo que ha hecho esta ley es casualmente definir los roles, de acuerdo a lo que es el sistema consultorio garantista, la Policía Nacional investigando preliminarmente los delitos y el fiscal conduciendo jurídicamente la investigación. Y una vez formalizada la investigación preparatoria, ya está a cargo del fiscal, pero cualquier acto de investigación lo tendrá que hacer por intermedio de la Policía Nacional, pero ellos siempre supervigilando, controlando que todo se lleve de acuerdo a la normatividad legal y que se respeten los derechos al debido proceso, ¿no? de todos los implicados en el caso. O sea, y además también esta ley lo que establece claramente, como es en todos los países desarrollados del mundo, que la criminalística debe estar a cargo pues, de la Policía Nacional a través de la Dirección de Criminalística. No puede haber dos entes del Estado que realicen la misma función, como el Instituto de Medicina Legal, al cual se le ha añadido el término de ciencias forenses, y también la Dirección de Criminalística. Uno de ellos tiene que hacerlo, y en este caso mi criterio corresponde a la Dirección de Criminalística, porque el Ministerio Público no puede ser juez y parte, ¿me entiendes? Ya, y en esa duplicidad de funciones, también se aplicó el mismo criterio para que se pueda determinar que los militares policías que puedan estar cometiendo delitos sin cumplimiento de sus funciones o personal en actividad sean sometidos al fuero militar policial. ¿El mismo criterio se utilizó? Porque ya no van a ser investigados o sancionados por el sistema ordinario. Mire, antes de contestar esa pregunta, lo que le puedo decir es que nuestra presidenta electa, Keiko Fujimori, ha dicho claramente que cualquier norma legal es perfectible, es susceptible de ser revisada y modificada y ampliada, ¿no es cierto? O sea, cualquier norma legal, esté bien hecha o no esté bien hecha, siempre es bueno que el Congreso la revise, que el nuevo Poder Ejecutivo también la vea. Pero en el caso de esta norma que establece claramente el principio de no homicidio para personal militar y policial, debo señalar lo siguiente: acá no existe impunidad, acá no se establece que todos los casos van a pasar al fuero militar policial, como erróneamente se ha interpretado. De repente los abogados que han analizado esto no han llevado casos en el fuero militar y solamente han llevado en el fuero común y opinan de esta manera. Lo que establece esta norma casualmente es que en los casos en el personal policial, usted de servicio, en alto servicio, con ocasión de él, ¿no? Puede después ser procesado y juzgado en el fuero militar policial. Y además establece, modifica el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, precisando casualmente qué cosa es un delito de función. Ampliando el concepto, porque el concepto era muy corto, para que se sepan que en el caso de los militares qué cosa es delito de función, y en el caso de la Policía Nacional qué cosa se considera delito de función. Y además, cuando se plantea una contienda de competencia, ¿quién va a resolver? No va a resolver el fuero militar. La contienda de competencia lo va a resolver la Sala Penal de la Corte Suprema, pero lo que se ha establecido como cambio a esto es que la Sala Penal de la Corte Suprema solamente decida uno de los fueros. Puede decidir el fuero común, puede decidir el fuero militar. Le pongo un ejemplo para que usted entienda, ¿no? Por ejemplo, un patrullero que está de servicio en la jurisdicción de San Borja, ¿no? Y tiene como función el patrullaje de acuerdo a su plan y orden de operaciones por la jurisdicción, pero ¿qué pasa? Se sale de su jurisdicción y se va a otro distrito y comienza a extorsionar a aquellos parroquianos que salen pues, de discotecas en estado de ebriedad y conducen estos vehículos de esa manera. Teniente general. Entonces, en este caso, el fuero militar verá lo que es el delito de función, ¿no? Que es el abandono de servicio, ¿no? y el fuero común verá pues la extorsión, porque es un delito común, han dejado de cumplir su función para cometer un delito común. Lo que se busca, mire usted, es que el policía militar no sea juzgado como hasta ahorita está ocurriendo en dos fueros a la vez por el mismo hecho. O sea, un hecho no puede estar a la vez delito común y delito de función. O es delito común o delito de función. Eso es lo que se trata. Ya, pero en el pronunciamiento que tengo acá del Colegio de Abogados, que se emitió el último 28 de junio, entre los puntos que menciona está el punto 4, que esta norma de que los militares policías sean procesados solamente en el fuero militar policial, según el CAL, que preside ahora Del Espinosa, dice que existe un riesgo de impunidad y quiebre de la igualdad ante la ley. La quiero citar de manera literal, lo que menciona el comunicado. Extender la competencia de los tribunales militares a delitos que involucren civiles genera un fuero de privilegio inadmisible, debilita el sistema democrático y vulnera el derecho de las víctimas a una justicia independiente. ¿Cómo responde eso? Me parece que, respetando pues nuevamente al conocimiento del Colegio de Abogados de Lima, me parece que es erróneo, equivocado. No han leído bien el dictamen aprobado en el proyecto de ley. Y ahora la autora, que está ya para la firma de estos presidentes de la República,
en este aspecto. Lo que hace esta ley, en primer lugar, es definir claramente lo que es un delito de función. Y pone ahí las diversas actividades que cumplen los militares y la policía y que la norma considera delito de función y que casualmente vulneran los bienes jurídicos tutelados por la jurisdicción militar policial. Y lo que establece también esta norma, que cuando llegue a la continua competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, no va a ocurrir lo que ocurre hoy día, porque hoy día, si hay un hecho delictivo en el cual, en una manifestación, un policía, ¿no?, que está de servicio, está cumpliendo un plan de operaciones, el policía que mata a un delincuente, se enfrenta a un delincuente y dispara contra un delincuente porque el delincuente le ha disparado contra X persona o lo ha sorprendido en delito flagrante, y el policía responde y dispara contra el policía le dispara y lo mata. Entonces, ¿es un delito de función? Es un delito común. Entonces, hay que ver pues, si no hay delito porque el policía actúa en el cumplimiento de su función, no tendrá que ver el fuero militar policial. Y si se considera que no, el policía se salió de su plan de operaciones, se salió del cumplimiento de su función, lo tendrá que ver el fuero común. ¿Entiendes? Pero no se va a ver como actualmente existen los dos fueros a la vez. Ninguna persona puede ser juzgada y procesada por los mismos hechos 2 veces. Ya, ahora, teniente general, esto hay un debate de forma de quién tiene que abocarse a estos delitos presuntamente cometidos por militares o policías en función, pero también es un tema de fondo. ¿De qué manera esta modificación podría generar un efecto disuasivo en que los militares o policías implicados o relacionados con bandas criminales ya dejan de hacer ello? ¿Cuál es el efecto disuasivo de esa ley? No, esta ley parece que, ¿cómo se llama? No se ha leído bien, pero inclusive en el artículo 65 del Código Penal Militar Policial lo modifica y añade pues prácticamente el delito de colaboración con organización criminal, en el cual la pena será reprimida con pena privativa de libertad de cadena perpetua, inclusive, ¿no? O sea, es una ley bastante severa, ¿me entienden? Y lo que va a hacer esta ley más bien es hacer que el policía, que el militar pueda trabajar, pueda desarrollar su labor de manera proactiva, de manera efectiva. Nosotros necesitamos que los militares y policías actúen decididamente frente a la delincuencia común organizada y no estén pensando que si salen a reprimir la delincuencia, van a ser denunciados en el fuero militar y en el fuero común. Mira, antes del 2004, ¿cómo era? Se producía un hecho delictivo en una comisaría X, llegaba el fiscal del fuero militar, acorralaba la zona y cuando llegaba el fiscal del fuero común le decía: yo asumí jurisdicción. Y ahí no va a terminar la cosa. Hoy día no, el fiscal del fuero común abre invitación criminal, el fiscal del fuero militar abre invitación criminal por los mismos hechos, define los mismos testigos, el mismo agraviado, el mismo acusado, las mismas pruebas y todo lo demás. Y en los procesos penales en el fuero común duran 10, 12 años, en el fuero militar duran mucho menos. Y además, las penas son severas en el fuero militar, incluso hasta por un mes dictan pena privativa de libertad, ¿me entienden? Así que no es que hay impunidad, ¿no? Y están a cargo de oficiales que no son de armas, son del cuerpo jurídico militar policial, ¿me entiendes? Entonces yo creo que más bien esta norma va a permitir que el policía actúe tranquilamente. La vez pasada casualmente leíamos un artículo que unos policías no querían disparar en una intervención policial, que debían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ya han sido denunciados por haberlo hecho en acto de servicio, ¿me entiendes? Por un fiscal y pedir una pena privativa de libertad y incluso una reparación civil. Tenemos el caso del suboficial Lemis Miranda, que mató a un delincuente en Piura, debe acordarse usted. Sí. Y este policía fue incluso sometido a prisión preventiva. Al final, fueron militar lo subió tempranamente y fueron común demoró años. ¿Y quién devuelve ese tipo a partir de ser policía? Y otros policías ven lo que le pasa a este suboficial de Miranda y no van a querer intervenir. Entonces necesitamos tener una política criminal coherente en el cual todos los sujetos procesales y proveedores de justicia colaboren en ello, y entre ellos también el Colegio de Lima. Bien, teniente general, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenos días, buen domingo y gracias por la entrevista. Buenos días, muchas gracias por la atención. A sus órdenes. Bien, muchísimas gracias.